En historia hemos venido revisando principalmente las consideraciones propias de las culturas precolombinas. Hemos venido revisando las perspectivas de la colonización, del impacto ecológico de la colonia, las relaciones de explotación y sometimiento del pueblo indígena, la consideración propia de cómo se ha ido conformando esta perspectiva o cómo se va a ir conformando la perspectiva de la colonización. ¿Qué nos queda ver el día de hoy? Vamos a revisar lo referente a la evangelización y la importancia de este tema para la colonia. ¿Cómo llegó la religión al continente americano? ¿Cómo llegaría la religión al continente americano? La colonización. A partir de la colonización, perfecto, a partir de que llegan, como pueden ver, como se puede ver en la imagen, a partir de 1492, con el supuesto descubrimiento de Colón en América, que en realidad es una conquista y va a ser evidente porque se va a imponer ciertas consideraciones. Bien, iremos completando esta pregunta conforme vamos viendo más datos, pero el eje principal de la llegada de la religión al continente americano es a partir de la llegada de Colón a América, a partir de 1492, siglo XV. Bien, la evangelización en América es un proceso político e ideológico. ¿Por qué es político? Porque no solo es ideología. Si estamos hablando de religión, estamos hablando de criterios, de ideas. ¿Por qué no es solo ideológico y también es político? ¿A alguien se le ocurre por qué será un proceso político? ¿Sí? Celi, tal vez, ¿alguna idea? Porque tipo la religión, o sea, está basada en lo político, o sea, como, no sé cómo explicar. ¿Hay algo de idea? ¿Hay Ajá. algo de idea? ¿Alguien más? ¿Alguna idea, alguna noción de por qué? Dicen, puede repetir la pregunta. Claro que sí. Claro que sí. Hablo de que la evangelización en América es un proceso ideológico. Me explico qué es ideológico. Viene de las ideas principalmente de que los pueblos indígenas conozcan a Dios, conozcan su visión y demás. Pero no se queda en ese proceso, no se queda solo en un proceso de que conozcamos y entendamos la religión católica, sino que también es un proceso político. ¿Por qué es un proceso político también? Esa es mi pregunta. ¿Por qué también es un proceso político? Porque Porque todos ahí creían en Dios, entonces como nos dominaron, querían que nosotros también lo hagamos. Ya, esa es una idea muy supuesta. No quiero criticar en este sentido a las posturas que puedan existir dentro de su pensamiento, pero es algo eh, ingenuo el pensar que los españoles tomaron la religión y dijeron, sí, para que conozcan nuestro pensamiento, les vamos a obligar a que sean católicos. ¿Sí? No, no es mi afán el sentido propio de irme en contra de ninguna postura, pero lo político es algo más fuerte. Lo político se introduce bajo diferentes criterios. Y este proceso de evangelización no tiene un carácter solo de que conozcan lo que los españoles o la postura de los españoles era o su religión, sino que se impone la religión como carácter político, como carácter económico. Va un poco más allá de esta idea. ¿Sí? Está bien lo que se ha dicho a grandes rasgos. Vamos a ir redefiniendo y conceptualizando esta perspectiva. Vamos con las bulas papales. ¿Alguien sabe qué son las bulas papales? ¿Qué es una bula papal? Papeles sagrados. Son papeles, sí, los que pueden ver aquí, más que sagrados,
son papeles, documentos emitidos por el Papa que tratan sobre asuntos religiosos, políticos o judiciales. Es decir, son los papeles que les permiten determinar qué se puede y qué no se puede hacer, en este caso en América o en diferentes sitios, y que son emitidos directamente por el Papa. Estos papeles les permitían, por medio del veto del Papa, a la corona española cobrar diezmos y delegar funciones con cuestión de funciones de la Iglesia. Es decir, ¿cuáles son las funciones de la Iglesia? La consideración de generar nuevas iglesias, de asentar la religión, de cobrar los diezmos. Por medio de las bulas papales se permite estas consideraciones porque están dirigidas directamente desde el Papa. Son documentos emitidos por el Papa. Ahora, ¿por qué es político entonces? Si nosotros revisamos en esta consideración, es político porque la corona española es la que se encarga directamente de evangelizar. Y lo va a hacer para tener, de cierta forma, sometido a los pueblos. La evangelización. El objetivo de la evangelización es sacar las creencias de los pueblos autóctonos para introducir una nueva perspectiva. Ese es el objetivo de la evangelización. Permitir que la gente conozca cómo se ha ido dando, cómo se ha venido dando la visión de la religión católica. Al principio esta evangelización fue rápida, se la introdujo, como se puede ver en la imagen, de forma rápida, se intentó bautizar sobre todo a la mayor cantidad de indígenas. No se olviden del caso propio de Atahualpa. ¿Alguien sabe qué pasó con Atahualpa? Cuando llegaron los españoles, ¿cuál fue la exigencia de los españoles? Que Le condenaron a muerte. ¿Perdón? ¿No le escucho, Carrasco? A ver, ¿cuál era? Que le condenaron a muerte. Sí le condenaron a muerte, pero para que pueda ir al reino de los cielos y no muera de forma tan drástica porque le iban a quemar, le obligaron a que se convierta a la religión católica. ¿Sí? No se olviden que hay un proceso detrás de esa consideración. Le entregan la Biblia, simplemente Atahualpa no comprende qué significado puede tener un libro. Y desde esas nociones comienza también la perspectiva de la evangelización como una perspectiva de ir y llevar la visión propia de la religión católica a los diferentes pueblos. La evangelización estuvo a cargo principalmente de ciertas comunidades religiosas. La primera fue los franciscanos, como se puede observar en las imágenes, además de los jesuitas. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que se intentó realizar? Se intentó realizar evangelizaciones rápidas, pero la evangelización fue siempre de carácter violento, como podemos observar en esta imagen. La evangelización, de cierta forma, también tiene un carácter político en el sentido de que se evangeliza para tener dominado al pueblo. ¿Por medio de qué? Principalmente por medio de la educación. Ahora, ¿qué problema y qué obstáculo creen que tuvieron los curas, las comunidades religiosas al momento de evangelizar? ¿Qué obstáculos creen que se les presentó? El idioma, la lengua. El idioma principalmente, muchos indígenas hablaban idiomas completamente diferentes y al ser, por ejemplo, idiomas como el quichua, netamente oral, ¿cómo les enseño si ellos no tienen escritura? Entonces los religiosos tuvieron que educarse sobre las lenguas propias de los indígenas, además de que tuvieron que evangelizar también en la consideración de que los indígenas aprendan el castellano.
dos consideraciones que podemos decir violentas. Que los indígenas cambien su perspectiva, sus idolatrías, su religión propia por una imposición de otra. Y una segunda consideración, que tengan que ir olvidando su lenguaje para aprender otro. Uno de los problemas también y una de las críticas principales en la actualidad a los procesos de colonización y a los procesos de no reivindicación de las consideraciones indígenas es que siempre se ha priorizado el idioma del conquistador. Como el castellano era el idioma de los que vinieron a América, entonces se impuso el idioma sobre los demás y se intentó desvisibilizar, se intentó ocultar el idioma de los pueblos autóctonos, ¿sí? Muchos de los indígenas perdieron ese lenguaje y muchas de las palabras se perdieron y así como muchas de las tradiciones se pierden. Bien, vamos con la extirpación de idolatrías. Primero, no olvidarse. La evangelización fue llevada a cabo durante todo el siglo XVI. Los españoles llegan principalmente en el siglo XV, en 1492, supuestamente descubren América, la conquistan y la van conquistando mientras van avanzando por el territorio, generan el virreinato y en el siglo XVI comienza la campaña de evangelización. Según los religiosos de la época, se logró evangelizar durante todo el siglo a toda América, pero a mediados del siglo XVII y finales del mismo siglo y comienzo del siglo XVIII, se dieron cuenta de que no existía una evangelización completa. Había todavía indígenas que seguían las prácticas antiguas, por lo que se genera este proceso. Liderado principalmente por Francisco de Ávila. Francisco de Ávila era un jesuita de la comunidad de los jesuitas. ¿Por qué es importante que recalque esto? Porque los jesuitas a lo largo de la historia de los países latinoamericanos y en general de su historia como comunidad, desde Francisco de Loyola, se ha planteado como una comunidad que está a cargo de la educación. Si nosotros vemos en el Ecuador las universidades y los colegios de la época colonial y posterior de la época republicana, están planteados desde la perspectiva de inicio de las comunidades religiosas. Y una de esas comunidades es, una de las más importantes, es los jesuitas. Entonces, Francisco de Ávila genera un proceso que se llama extirpación de idolatrías. ¿Alguien qué significará o qué es una idolatría? ¿Alguna noción de idolatría? ¿Definición? ¿Tipantocta tal vez? ¿Qué será idolatría? ¿Cómo que alabas a alguien? Ya alabas algo más que alguien, alabas a algo, ¿sí? A una cosa. Un ídolo es un objeto que representa algo. Por ejemplo, el dios principal de los incas, ¿cuál era? Si recordamos. El sol. El sol, perfecto. Inti. Inti, sí, Inti Sol. Y el dios principal estaba representado en diferentes objetos. Por eso era tan importante, por ejemplo, el maíz y la representación en el oro, que no era el oro para ellos como los españoles lo consideraban, sino que era una representación del dios Sol. Ese objeto es un ídolo. Y los evangelizadores y principalmente los religiosos veían como peligroso esa perspectiva, porque era una perspectiva que se iba en contra de la religión católica, lo que generó la extirpación de idolatrías. Es decir, tomaron todos esos objetos que se idolatraban, que se los rezaban, que se los planteaban como símbolos sagrados y se los quemó. Vamos con esa consideración en forma de cronología. Esto voy a dejar un rato más, por favor, anoten la cronología que estoy planteando aquí. Bien, primero,
Se lleva a cabo en el siglo XVI, durante todo el siglo XVI, la consideración de la evangelización. Fin del siglo XVI y comienzos del XVII, se cree que el Nuevo Mundo está cristianizado. Los emisarios de la religión católica en América asumen que estamos cristianizados. Entre 1607 y 1610, hablamos del siglo XVII, cerca de Lima, el padre Francisco de Ávila descubrió que se escondían estatuillas de ancestros y amuletos. Esto significa las idolatrías. Esto que encuentra directamente el padre Francisco de Ávila le genera conmoción y a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVII, comenzará principalmente la campaña de la extirpación de idolatrías. Uno de los indígenas que principalmente se le cataloga como sacerdote, Hernando Paucar, que se supone que fue el difusor y se lo instaura como tal de las creencias milenarias. Se lo condena y dentro de la perspectiva de las idolatrías, en un acto masivo y simbólico en Lima, los religiosos colocan todos los objetos de la religiosidad indígena, los queman y principalmente a Hernando Paucar se lo juzga y se lo sentencia. Una consideración que desde esas épocas comienzan a verse es que en la sentencia y el juzgamiento de Hernando Paucar se le quita la cabellera. Entonces, una de las consideraciones más fuertes que ha tenido la religión católica en nuestros pueblos es la quema de idolatrías. ¿Por qué es crítica esta perspectiva frente a los pueblos autóctonos? ¿Por qué es una violación a sus derechos? Porque están destruyendo sus creencias para inculcar las suyas. Sí, perfecto. En el caso, por ejemplo, el caso mismo de los incas, muchas de las consideraciones de nuestros pueblos autóctonos, si hablamos de las culturas Chorrera, Valdivia, Machalilla, que fueron conquistadas por los incas, también se pierden consideraciones propias de los pueblos. ¿A qué me refiero? Que no es solo el caso de los españoles, que es el caso propio de la humanidad que intenta introducir las consideraciones porque el grupo vencedor cree que tiene la razón. Y es a lo que debemos ser críticos. No solo a la consideración de los españoles, sino a las consideraciones en general que en la historia nos demuestran, y como vimos también en la clase de filosofía, nos muestran que hay casos particulares y específicos donde ciertos grupos de poder intentan introducir sus criterios como criterios universales. Y uno de esos criterios es la evangelización. Hay que tomar en cuenta que hay consideraciones importantes dentro de la evangelización, el criterio propio de que la religión introdujo mucho de los procesos de reivindicación también de los indígenas. En ciertos procesos, gracias a las crónicas y gracias al mirar lo propio de lo que pasaba en los pueblos, ya que los religiosos eran estudiosos, eran gente que tenía un proceso de culturización diferente a los conquistadores, también pudieron darse cuenta de ciertas consideraciones importantes dentro del proceso indígena. Recordemos también que hay muchos procesos dentro de esta visión promulgados y guiados por la Iglesia Católica, así que hay que ser críticos. Es verdad que la evangelización se lo hizo de forma violenta, se introdujo criterios que no estaban acorde con la visión propia y la cosmovisión de los indígenas, pero también hay consideraciones que se deben rescatar. Bien, vamos a ver un video y antes de eso vamos con una de las consideraciones importantes.
¿Alguien reconoce de quién es esto? ¿Es de la escuela quiteña? ¿Alguien sabe quién es el autor de esa figura? ¿No reconocen? ¿Y esta tampoco? ¿Alguien sabe quién hizo esta figura? ¿No? Bueno, Antonio de Legarda, y hablamos principalmente de las perspectivas de la unificación de la religión con las visiones propias indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Y pregunto, ¿creen ustedes que se perdió todas las posturas indígenas del momento que se evangelizó? ¿Se perdió todo lo que los indígenas pensaban y creían? No, Liz. ¿Por qué? ¿Por qué no se perdió todo? Porque hay gente que guarda aún su cultura, no va a perderlo así de un día para el otro. Ya, sí, es muy complicado extirpar las visiones y la cultura, pero no se olviden de esto. Existió claramente era la extirpación de idolatrías. Es decir, que existió una campaña de la religión católica para sacar todas esas visiones. Entonces, ¿se perdió o no se perdió si existió esto? Bueno, puede ser que algunas personas ocultamente hayan guardado algo de su tradición y podemos verlos en algunos museos. Pero más allá de eso, por ejemplo, en la escuela quiteña y en algunas de las escuelas de arte latinoamericano ligado a la religión, hay algo que queda de la religión propia de los pueblos indígenas. Tal vez en la escuela quiteña es mucho más marcada la perspectiva del pecado, como en el caso de Caspicara. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso propio de Manuel Caspicara, intenta mostrar directamente por medio de los símbolos el pecado y cómo nosotros llegamos a esas consideraciones. Ahora, ¿por qué pongo esta imagen y por qué es importante? Porque aun cuando no hay un símbolo propiamente indígena, vemos que la forma en la que los indígenas comprendían y entendían las consideraciones propias de la religión era por medio de los símbolos. Evidencian aquí claramente que aun cuando hay una pérdida de la visión propia de lo bueno y lo malo de la perspectiva indígena y se introduce la perspectiva propia de la religión católica, lo hace de una forma simbólica fuerte, porque así podemos se puede comprender lo que la religión quiere decir, y más aún para los indígenas. Era muy importante las consideraciones visuales. En otros elementos y en otros cuadros y en otros trabajos de indígenas que estaban ligados a la religión y que fueron artistas a cargo de la Iglesia Católica, se pueden evidenciar lunas, soles, elementos que se fueron introduciendo y se fueron acoplando a la perspectiva de la religión católica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se perdió del todo la visión indígena por la extirpación de las idolatrías. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Vamos con el video. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12.
A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello, nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. Bien, jóvenes. Entonces, vamos resumiendo lo que se vio en el video. Ideas principales que se pudieron observar. Nociones principales que se pudieron ver en el video. Vamos, Gaibor. ¿Qué vio en el video? Que habían los inculcaban nuevas lenguas. A ver, como les decía, hay una corrección. Aquí están hablando principalmente de México, por eso hablan del náhuatl. Pero principalmente lo que están diciendo es que se trató de introducir el castellano. Había gente que traducía a la lengua vernácula, es decir, a la lengua de los indígenas, no les sirvió, por lo cual los religiosos tuvieron que aprender las lenguas vernáculas, tuvieron que aprender en este caso la lengua en México, tuvieron que aprender el quichua y demás lenguas. Ahora, ¿por qué es importante esta consideración que se plantea aquí? Porque si nosotros vimos y observamos correctamente, hay una consideración que es el catequismo. Y algo que decía ahí, que tradujeron la oración al castellano, lo tradujeron porque antes, ¿en qué se daba la misa? ¿Alguien sabe en qué idioma se daba misa? En latín, sí. En latín estaban escritos los salmos, el credo y demás. Era complicado primero dar en latín. Si aún en castellano era complicado, más aún en latín. Tuvieron entonces que los curas aprender el lenguaje vernáculo. No se olviden, vernáculo es la lengua originaria de los pueblos. En el caso de México, el lenguaje propio de los pueblos de ahí. En nuestros pueblos, el quichua, además, lenguajes. ¿Sí? ¿Alguien más? Otra noción propia. ¿Cuándo inicia
La evangelización, dieron un año ahí. ¿Alguien anotó? Villena. ¿Cuándo inicia la evangelización en el continente? Sebastián. Es que ¿Alguien? no me acuerdo ese año del liceo. ¿Siglo? Yo ya dije, por lo menos el siglo. Siglo No era 15. 16. 16, gracias. El año es 1529 en México, no se olviden, 1529. Hablamos de todo el siglo XVI, comienza durante todo el siglo XVI. Otro punto relevante que hayan visto dentro del video. Los primeros intentos de comunicación. Perfecto, los primeros intentos de comunicación. Se trató de evangelizar por medio de intérpretes. No se lo logró porque se cambiaban las palabras, se cambiaba la visión. Los religiosos tuvieron que estudiar. Y no se olviden, ¿cuál fue la comunidad que ingresó al principio? Las comunidades más importantes de los religiosos. Los jesuitas. Los jesuitas entraron después. ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Alguien vio? Los 12. Los 12, los que se les llamaba los 12, los de la comunidad de los franciscanos. ¿Sí? Eso. Muy bien. Los jesuitas son importantes, ellos entran después, los dominicos y demás comunidades. ¿Por qué recalco esto? Porque las comunidades dentro de su visión como comunidad tienen un objetivo. Y las comunidades como los franciscanos y los jesuitas, su objetivo principal dentro de su comunidad es educar. No se olviden que se crearon también libros, unos pequeños librillos para que los indígenas puedan comprender la religión por medio de lo que serían las imágenes. Lo que más se les complicaba a los religiosos era que los indígenas comprendan lo que se les quería decir. Entonces se utilizó imágenes. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy.